El 11 de noviembre celebramos a San Martín de Tours, un soldado romano que cortó su capa militar en dos para dársela a un mendigo que temblaba de frío. Esa misma noche, Jesús se le apareció vistiendo esa capa. Hoy te cuento la historia del santo que vio a Cristo en el más necesitado. San Martín nació alrededor del año 316 en Savaria, una ciudad de Panonia, hoy Hungría. Su padre era un militar del ejército romano, estricto y poderoso. Su madre, una mujer bondadosa, piadosa y sensible. Aunque su familia no era cristiana, desde niño Martín sintió en su corazón una luz distinta. Mientras los demás soñaban con victorias y honores, él deseaba ayudar a los demás y servir a un rey más grande que el del imperio, el Rey del Cielo. A los 10 años pidió ser catecúmeno, es decir, prepararse para recibir el bautismo. A pesar de la oposición de su familia, la fe ya había echado raíces en su alma. A los 15 años, por orden de su padre, Martín ingresó en el ejército romano. No era su deseo, pero obedeció con humildad. Fue asignado como soldado de caballería y sirvió bajo el mando del emperador Constantino. Recorría los caminos de la Galia, lo que hoy es Francia, montado en su caballo, con su armadura brillante y su capa roja, símbolo del ejército. Pero aunque su cuerpo vestía la armadura de un soldado, su corazón seguía siendo el de un servidor de Dios. Martín se distinguía por su bondad. Compartía su pan con los hambrientos, cuidaba a los enfermos, consolaba a los tristes y defendía a los débiles. Era amado por muchos y burlado por algunos, pues no buscaba riquezas ni honores, solo vivir con justicia y misericordia. Y fue durante esos años de servicio cuando ocurrió el hecho más recordado de su vida: el milagro del manto. Una noche de invierno, mientras patrullaba los alrededores de la ciudad de Amiens, el frío era tan intenso que la nieve cubría los caminos. A la entrada de la ciudad, Martín vio a un mendigo casi desnudo, temblando de frío, pidiendo ayuda a los transeúntes. Nadie se detenía. Martín sintió compasión profunda. No tenía dinero ni comida, pero sí su capa. Entonces bajó de su caballo, tomó su espada y ante la mirada de todos partió su capa en dos. Con una mitad cubrió al pobre y con la otra siguió su camino. Esa misma noche, mientras dormía, Jesucristo se le apareció en un sueño. El Señor estaba rodeado de ángeles y vestía la mitad de su capa. Jesús miró a los ángeles y dijo: Martín, siendo aún catecúmeno, me ha cubierto con su manto. Al despertar, Martín comprendió que aquel pobre había sido Cristo mismo. Lleno de emoción, sintió que Dios lo llamaba a una nueva vida. Ese día, el soldado del imperio empezó a convertirse en soldado de Cristo. Tiempo después, el emperador preparó una guerra. Martín, ya profundamente movido por su fe, decidió que no podía pelear. Se presentó ante su comandante y declaró: «Hasta hoy he servido como soldado del César. Ahora soy soldado de Cristo. No me es lícito luchar». Fue acusado de cobardía y encarcelado. Pero antes de la batalla, algo asombroso sucedió. El enemigo se rindió sin pelear y la guerra terminó sin derramamiento de sangre. Martín fue liberado y muchos vieron en aquello un signo del poder de Dios. Poco después recibió el bautismo, dejando definitivamente la vida militar para consagrarse al Evangelio. Tras dejar el ejército, Martín viajó a Poitiers, donde conoció al santo obispo Hilario.
quien se convirtió en su guía espiritual. Allí comenzó su vida como monje, dedicada a la oración, al trabajo y al servicio. Con el tiempo fundó el monasterio de Ligugé, el primero de toda Europa occidental, donde vivía en sencillez junto a otros discípulos. Martín pasaba los días predicando el Evangelio entre los campesinos y los pobres. Curaba enfermos, consolaba a los afligidos y llevaba esperanza donde había desesperanza. A su paso, muchos paganos se convertían al cristianismo. Su fama de santidad se extendió rápidamente. El pueblo lo amaba y lo consideraba un hombre de Dios. Cuando murió el obispo de Tours, la gente pidió que Martín ocupara su lugar. Él se resistía, pues no buscaba honores. Pero el pueblo lo llevó casi por sorpresa hasta la ciudad, y en el año 371 fue consagrado obispo de Tours. Aún siendo obispo, siguió viviendo como un monje. No habitó en palacios ni vistió ropas lujosas. Fundó otro monasterio, llamado Marmoutier, donde vivía entre sus monjes, orando, trabajando y sirviendo. San Martín visitaba los pueblos más humildes, ayudaba a los pobres, liberaba a los oprimidos y defendía a los inocentes. Era un pastor que caminaba con su pueblo, un obispo que prefería dar antes que recibir. Durante su vida, San Martín Caballero realizó innumerables milagros. Curó enfermos con la señal de la cruz, devolvió la vista a los ciegos y resucitó a un joven catecúmeno que había muerto sin recibir el bautismo. También expulsó demonios, calmó tormentas y protegió a quienes lo invocaban con fe. Pero su mayor milagro fue su amor constante. Nunca negó ayuda a nadie. Si veía a un pobre, compartía lo que tenía. Si encontraba a un enfermo, se detenía a curarlo. Si alguien lo ofendía, respondía con oración. Por eso se ganó el nombre de San Martín Caballero, el hombre generoso que montado en su caballo compartió su capa, símbolo eterno de caridad, bondad y fe viva. Con el tiempo, se convirtió en patrono de los trabajadores, los viajeros y los necesitados, protector de quienes buscan ayuda o empleo, y guía espiritual de todos los que confían en la providencia divina. En el año 397, ya anciano, San Martín fue llamado a mediar una disputa entre sacerdotes en la ciudad de Candes. A pesar de su debilidad, aceptó ir, movido por su espíritu de paz. Después de resolver el conflicto, sintió que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Se recostó en el suelo, como era su costumbre, y dijo con serenidad: «Señor, si aún soy necesario para tu pueblo, no rehúso el trabajo, pero si ha llegado la hora, hágase tu voluntad». El 8 de noviembre del año 397, entregó su alma al Creador. Su cuerpo fue llevado a Tours, donde miles de personas lo acompañaron entre cantos, lágrimas y oraciones. Fue sepultado el 11 de noviembre, fecha en que la Iglesia celebra su memoria. Desde entonces, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y su nombre en sinónimo de santidad. En todos los rincones del mundo, hombres y mujeres han experimentado sus milagros, encontrando consuelo, trabajo, salud y esperanza por su intercesión. San Martín Caballero fue más que un obispo y más que un santo. Fue un reflejo vivo del amor de Cristo. Nos enseñó que la fe verdadera no se demuestra con palabras, sino con obras de amor. Su gesto de partir la capa se convirtió en símbolo eterno de generosidad.
nos recuerda que compartir con quien sufre es la forma más pura de servir a Dios. Hoy, siglos después, su imagen sigue viva en los hogares, en los templos y en el corazón de los creyentes. Millones lo invocan cada día y Él, fiel a su espíritu, sigue intercediendo con misericordia.